pues un decreto legislativo que sacó el gobierno de la señora Boluarte, ¿no? Y que también el Congreso dejó pasar, ¿no? Que indica que la pena sí puede suspenderse, incluso cuando es mayor a 4 años. Hola amigos, sean bienvenidos a su canal de Te lo voy contando. El excongresista Kenji Fujimori no irá a prisión, a pesar de que se ratificó la condena de 4 años y 6 meses. La abogada penalista Romy Chan nos proporciona un análisis sobre por qué quedaría en libertad, y nos informa sobre el Decreto Legislativo 1585, recientemente aprobado en noviembre de 2023. ¿Cómo estás, Mayra? Muchas gracias por la invitación. María de Jesús, sí. Bueno, congresista, doctora, ¿cuál es la situación de Kenji Fujimori? ¿Qué es lo que estará valorando la sala que preside César San Martín? Porque como le reseñaba, ¿no? Ellos fueron sentenciados a 4 años, 6 meses, luego apelaron, pero ahora se va a definir si vuelven a prisión o no por el caso Mamani Video. ¿Cuál es la comisión del delito en todo caso? Sí, bueno, acá hablábamos de varios delitos, como por ejemplo el delito de corrupción de funcionarios, el famoso cohecho, ¿no? Que implica pagarle a un funcionario para que haga algo distinto a lo que debe hacer o conforme con sus obligaciones, pero por lo cual no debería de cobrar, ¿no? Ese es un primer delito. Luego tenemos un segundo delito que es el tráfico de influencias, que es justamente solicitarle a una persona, a un funcionario, que haga algo en el marco de un procedimiento administrativo que me favorezca o que favorezca a un tercero, ¿no? Y ese tráfico de influencias allí puede ser simulado, es decir, puedo yo no tener la influencia, pero mentir y decirle a la persona que la tengo, o real, que es yo sí tengo la influencia y eso es justo lo que estoy vendiendo, ¿no? Ese es el marco por el cual se le está investigando al señor Fujimori y también a los otros excongresistas, ¿no? Pero ahora lo que se ha dicho, porque ya ha resuelto el Poder Judicial sobre este tema, justo hace unos segundos acaba de resolver, ¿no? Es que no se confirma, o sea, no existe, conforme lo había dicho ya la primera instancia, delito de corrupción, sino que lo que estaríamos hablando es de un tráfico de influencias agravado por la condición de funcionarios públicos que ellos tenían, y por esa razón ha ratificado la condena de 4 años y 6 meses que le impuso al señor Fujimori la primera instancia. Solo que, y acá viene la parte muy importante, el pequeño detalle, ¿no? Solo que no la va a cumplir de manera efectiva, sino de manera suspendida. Claro que sí. Explíquenos, por favor, la diferencia. Así es, ¿no? Si la cumplía de manera efectiva, que fue lo que dijo la sala que lo condenó en primera instancia, él tenía en este instante que ir a un centro penitenciario. ¿Por qué? Porque se le estaba condenando que vaya a la cárcel de manera efectiva. Pero ahora que ya la segunda instancia ha indicado que la sanción se va a aplicar de manera suspendida, ya no tendrá que hacerlo. Y esto es así porque ha habido pues un decreto legislativo que sacó el gobierno de la señora Boluarte, ¿no? Y que también el Congreso dejó pasar, ¿no? Que indica que la pena sí puede suspenderse incluso cuando es mayor a 4 años. O sea que no hay problema con eso. Por eso es que en esta ocasión él tiene esta gran ventaja, tenía esta norma que lo respaldaba, y por eso es que él va a poder cumplir la sanción siguiendo sus actividades regulares, pero cumpliendo ciertas reglas de conducta, ¿no? Como por ejemplo no volver a cometer delitos, no ir a lugares de dudosa reputación y otras reglas más que buscan pues que él tenga un adecuado cuidado. Pero lo cierto es que, como lo dicen en el lenguaje común, se salvó de ir al penal, ya no va a tener que ir a la cárcel. Claro, casualidad que esta ley precisamente favorece, ¿no es cierto?, esta situación de los antes mencionados, especialmente de Kenji Fujimori. Claro, porque la prisión suspendida, ¿no es cierto?, es totalmente diferente a lo que es la prisión en sí, que era, digamos, ir al penal. Sin embargo, hay dos aspectos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Boncángel, ellos apelaron, dice la sentencia claramente. Ellos apelaron a la primera instancia. ¿Es tan así de sencillo, digamos, doctora? Bueno, a ver, siempre se puede apelar. La Constitución plantea un derecho a la apelación, o sea, a la revisión de las decisiones judiciales, y por tanto toda persona puede apelar. Es lo que ellos han hecho. Pero bueno, en esta apelación yo creo que la Sala Suprema ha sido bastante clara, ha detallado cada ítem, ha recogido cada argumento dado por la Fiscalía y también por la defensa de los condenados en primera instancia, y ha dicho por qué sí va y por qué no va. Es más, el Ministerio Público estaba pidiendo que se aumente la pena y se le ponga una pena superior a los 6 años de cárcel, ¿no? Lo cual ya iba a implicar que ellos sí tuvieran que ir al penal de manera efectiva. Pero la Sala Suprema también ha dicho, oye, yo no veo argumento para poder hacerlo. De lo que me has presentado, le dijo al fiscal, no veo argumentos suficientes para poder decir, por ejemplo, que hay corrupción. Solo veo el delito de tráfico de influencias, entonces yo no puedo aumentar la sanción, ¿no? Entonces eso también es algo que ha evaluado con detalle en la Sala Suprema y que, bueno, creo que hace que esta resolución sea sólida y muy difícil ya de cuestionar. Correcto. Ante una... Claro, es muy importante lo que usted dice porque precisamente interpretando la valoración que ha tenido la sala y en este caso con la cabeza del juez supremo César San Martín, usted nos dirá si tiene verdadero asidero legal o no. Creo que sí, según lo que usted ha señalado.
Sí, o sea, yo veo que ha habido acá un detalle de cada punto, ¿no? Incluso se ha hablado del cuestionamiento que se hacía sobre los videos, ¿no? Que también te decía, bueno, han sido alterados, entonces no se podían haber utilizado como prueba, pero también se ha dicho sobre eso que en realidad de lo que se ha podido presentar y valorar a nivel del proceso judicial, no hay nada que impida que esos videos sean valorados o que se pueda descartar como prueba, ¿no? Entonces yo creo que todo lo han tratado de plasmar para que no haya ningún cuestionamiento, ¿no? Ni para la fiscalía, ni tampoco para los investigados. Para la defensa, ¿no? De Kenji Fujimori. Claro, implica, por ejemplo, en el marco de estas restricciones que de todos modos manda la prisión suspendida, el impedimento de salida del país, ¿o esa es otra audiencia? No necesariamente, pero él sí tiene que reportarle a la sala todas sus labores. O sea, él no puede irse, salir de su domicilio, cambiarse de casa, viajar, sin reportarle eso a la sala penal, ¿no? Claro. Y además, algo muy importante también, le han impuesto 18 meses de inhabilitación, ¿no? Para los que visualizan el caso desde el punto de vista político, bueno, no va a poder ejercer labores políticas. Nada. 18 meses, así es. Así es, año y medio prácticamente, ¿no es cierto?, de inhabilitación para labores políticas. Bueno, hay otros personajes políticos a los que se les han impuesto 10 años de impedimento para el tema de la vida política, ¿no? Claro, entonces ciertamente usted considera que dentro de todo es una buena noticia la que recibe Kenji Fujimori. Es una súper buena noticia, de repente no la que él quería, porque él apelaba por el tema de la absolución, ¿no? Él decía que era inocente, ¿no? Pero yo creo que, por supuesto, que tiene que celebrar el día de hoy, porque la otra opción hubiera sido hoy tener que desplazarse a un penal. Gracias. A un penal. Y recordamos un poquito el tema de Kenji Fujimori en el sentido de que estos Mamani videos se dieron a conocer en un contexto en el que está directamente también vinculado a Pedro Pablo Kuczynski, a PPK, todo el contexto que recordamos, la bancada poderosa de su hermana que en aquel momento finalmente mandó a la guillotina al hermano y a los demás integrantes. ¿Puede recordarnos un poquito la correlación de hechos? Sí, claro, ¿no? Esto se da pues en el marco de buscar el indulto para el papá, para el señor Fujimori, que ahora está libre, curiosamente, ¿no? Y se da además tras yo diría, una pelea, o por lo menos así se traducía públicamente, entre dos hermanos, ¿no? Que era la parte triste de la historia, ¿no? Así es. Es más, en un contexto además en donde la bancada de Fuerza Popular en un primer momento había rechazado la creación de una ley que pudiera permitir al señor Fujimori acogerse a la libertad, ¿no? O sea, no le habían propuesto, y eso era un poco lo que también generaba este debate, esta discusión, ¿no? Familiar, ¿no? Y bueno, en esos intentos, que además, ojo, el señor Kenji, y eso también es un llamado a los peruanos y a las peruanas, que somos los que elegimos, ¿no? Los que votamos. Fue muy claro cuando él postuló al Congreso en decir que lo que él estaba buscando era que su papá saliera libre. Así es, claro. Lo dijo claramente, ¿no? Así Él nunca es, dijo, yo voy a buscar que el Perú mejore, nunca dijo, yo voy a buscar luchar por la gente necesitada. No, él dijo, yo voy a buscar que mi papá salga en libertad. Y eso es lo que ha hecho. El problema, claro, es que no necesariamente, ya como lo ha dicho la Corte Suprema hoy en día, de la manera más correcta, ¿no? Lo ha hecho al contrario, no respetando valores, exacto, ¿no? Irrumpiendo, cometiendo delitos, por lo que ha dicho la Corte Suprema hoy, ¿no? Pero bueno, eso es lo que él hizo, ¿no? Y esa es la historia un poco. Sí, estamos con el doctor Elio Riera. ¿Cómo está? Muy buenos días, le reitero la bienvenida a TV Perú Noticias. Bueno, entendemos que debe estar usted satisfecho con la labor realizada. Ahora se ha mencionado prisión suspendida. ¿Cómo se siente? Cuéntenos. No me encuentro satisfecho porque en realidad yo considero que debería de prevalecer una tesis absolutoria. No existe ningún elemento de convicción que pueda mencionar que el señor Kenji Fujimori ofreció alguna obra, algo tangible para que un funcionario público pueda interceder en un caso judicial o administrativo, como dice la norma. Me aparto mucho de lo indicado por mi colega, la doctora Romy Chanca, a quien acabo de escuchar. Evidentemente también es una persona que tiene mucha presencia en el mundo del derecho, pero me tengo que apartar porque aquí no se tiene que tocar o no se toca el tema de la compra de votos o no se toca el tema del indulto humanitario. Eso no es materia de sanción. No es que la Corte no haya querido mencionarlo, no es así. Ni la sentencia de primera instancia ni la segunda lo desarrollan porque no es un hecho penal sancionado. Entonces, eso fue presentado como una circunstancia antecedente, pero de ninguna manera un hecho de imputación, no, de ninguna manera. En el caso en concreto, al señor Kenji Fujimori se le pretende o se le sanciona porque a criterio del juzgador o de la sala habría generado mediante la intermediación de un tercero un determinado favor. Y específicamente una obra, específicamente algo tangible. La pregunta es, ¿qué se ofreció? Nada. En el tipo penal no encaja. La norma pide que se sancione a una persona en la medida que pida el favor de un funcionario público sobre un caso judicial administrativo de carácter litigioso. En el caso concreto no se evidencia ello. Bueno, usted señala que evidentemente la intención era una resolución o una medida absolutoria, o sea, que quede completamente fuera de la investigación, que se cierre el caso, que se archive el caso. ¿Cuál era el pedido de ustedes, la defensa?
¿Me escucha, doctor Riera? Se nos ha ido, parece, la comunicación. Bueno, no sé si la tenemos o la retomamos luego, pero estamos hablando con el abogado Elio Riera, quien ejerce la defensa de Kenji Fujimori, quien claramente nos ha dicho que no se encuentra satisfecho en lo absoluto porque lo que se buscaba era una resolución absolutoria. La defensa de Kenji Fujimori le preguntaba, por ejemplo, por qué ustedes han apelado. Recordemos que la primera instancia señalaba 4 años y 6 meses, ¿no es cierto?, de prisión efectiva. Luego ustedes, la defensa, apelaron y el tema fue cambiado y más bien el día de hoy se le manda a prisión suspendida, pero sí la inhabilitación para ejercer cargo público. Bueno, le estoy hablando y pareciera que no me escucha. ¿Aló? ¿Sí? Doctor Riera, sí. Le decía que usted bien? Claramente está descontento con esta resolución. Sí, claro. Me encuentro completamente disconforme, porque el tipo penal no ha sido desarrollado como tal para poder condenar a una persona. El señor Kenji Fujimori es inocente. Uno, porque no encaja dentro del tipo penal el hecho denunciado. Tal cual lo digo, no soy yo, la norma lo dice, y la Suprema no dice de qué forma encaja en el tipo penal. Y lo segundo, más importante, con respecto al tema de fondo, estos videos, estos audios, nunca fueron entregados en original. La misma actividad pericial demostró que no han sido corroborados de manera integral. Entonces, existiendo estas dudas, y no existiendo medios probatorios, y no encajándose dentro del tipo penal, la sentencia tuvo que haber sido absolutoria. Confiamos en obtener un procedimiento favorable en la vía constitucional. Ya, perdóneme, hay 2 cositas. Por lo tanto, ¿ustedes qué escenario legal tienen ahora? Si ya aquí tenemos una resolución luego de que ustedes ya han apelado, ¿hay una siguiente instancia? Sí, vamos a continuar en la vía constitucional con el juzgado constitucional, pidiendo la nulidad de todo, en atención y en aplicación del habeas corpus respectivo por una falta de motivación, por una motivación aparente, es decir, porque se ha forzado una sentencia a entender de la defensa para condenar a una persona, y eventualmente lograremos la absolución o la nulidad. Claro, la absolución o la nulidad. Bueno, lo encuentro bastante optimista. Entiendo que es el papel de un letrado y de un abogado, por supuesto. Pero quiero preguntarle por 2 temas. Ni corrupción y el otro caso sería cohecho, que es lo que mencionaba la abogada Romy Chan, ¿no? Sí, evidentemente ha sido absuelto también de esos delitos, lo cual refrenda lo que estamos postulando. Y un tema muy importante, tomar en cuenta de que en general la inmunidad nunca fue lamentada, nunca fue levantada, no se siguió el debido proceso parlamentario. Entonces, ¿cómo se juzga un congresista con inmunidad? Eso está mal. Y la Corte Suprema se ha apartado, no se ha pronunciado sobre ese tema. ¿Para qué está la inmunidad parlamentaria? Ha tenido que pronunciarse o indicar por qué no era aplicable. Distinto es el caso del señor Castillo, donde era un tema de flagrancia, pero en el caso concreto no. Entonces, ¿de qué manera pueden saltar la valla de la inmunidad? Estos vacíos legales permiten accionar vía habeas corpus. Estoy convencido que lo vamos a lograr. Ya, pero permítame, ahí usted también se está colocando directamente en la, no sé si la hegemonía, pero por lo menos sí, la cuestión del Congreso de la República. ¿Qué tendría que decir al respecto? El Congreso de la República es quien tiene que... Yo, lo dice la Constitución. No le pude escuchar, permítame nuevamente replantearle la pregunta. ¿Qué responsabilidad entregaría usted? ¿Qué tema atañe en todo caso al Congreso de la República? Porque por lo que usted recuerda, ¿no es cierto?, nos habló de que él no perdió en ningún momento la inmunidad, o en todo caso el antejuicio. Claro, definitivamente, no lo perdió. Y si no lo pierde, como tal, no debe haber sido juzgado. Entonces, esta es una inobservancia al debido proceso que también será cuestionado en su momento. Claro, de manera que lo que nos deja entrever es que per se una cosa primero tendría que haber sucedido para que luego vaya la otra. Claro, si no, este proceso es nulo como tal. Y la Suprema no se pronuncia sobre esto, no dice por qué pasa esa valla. Entonces ya vemos Claro. por dónde va a ir la defensa ahora, doctor Riera, por declarar la nulidad dado que hay vacíos legales. ¿No se cumplió Sí, el debido claro. proceso acá? Me encuentro trabajando directamente ya en el habeas corpus y vamos a presentarlo en el más breve plazo para lograr la nulidad de todo. La nulidad de todo. En la vía, dijo usted, en la vía Constitucional. constitucional. ¿Qué podría cambiar la situación de Kenji Fujimori y los otros coencausados? Que digamos, no es usted el abogado de los otros 2 señores, ¿no? No sé cómo llevarán la defensa los demás con investigar. Claro, ya. ¿Qué me decía usted que en la vía constitucional, qué sigue en todo caso, doctor Riera? Me está diciendo usted que está trabajando un habeas corpus, ¿verdad? La nulidad y que el señor Kenji Fujimori sea absuelto en todo sentido. ¿Plazos para lo mismo?